A ver, atención, atención. Ah, no, ahorita vamos a ver un video. Ok, ya. Atención, por favor. Este, bueno, con esto vimos el tema este del análisis y evaluación de materiales y llegamos desde lo que dice la teoría y el autor este Tomlinson hasta lo que en la realidad hacemos o hemos hecho ahí en el CELE respecto al material de náhuatl. Con esto creo que ustedes ya tienen alguna idea de qué se trata cuando se habla de evaluación de materiales. El siguiente tema para este taller es la organización de espacios para el uso de materiales didácticos. Sobre esto, bueno, hay los lugares, los espacios donde se reúnen los materiales didácticos que usan los profesores. Generalmente son, bueno, pues la bolsa que llevan a la clase, porque ahí guardan desde el anuncio que les dan en la línea hasta la lata del refresco, el agua, los burritos, en fin, ahí hay materiales didácticos que ustedes se los sacan literalmente de la bolsa, ¿o no? El pañuelo, y aquí explican la textura y colores y, en fin, en eso ustedes son, pues, maestros, en el arte de la magia, de la representación, porque finalmente esto que estamos haciendo, pues, es una representación. Y si algo tienen los profesores de lengua específicamente, es que son actores. Ustedes se han visto desde el otro lado. Bueno, no de aquel lado. Bueno, pues todo este tipo de materiales didácticos que luego utilizan, desde lo que encuentran, busquen ahí en su bolsa y verán que van a tener ahí el plumón, la hoja, un papelito que cortan en pedazos y, en fin. Pero estos en instituciones y en escuelas de lenguas, pues hay espacios y regularmente estaban pues por ahí en un rincón y llegaba el profesor y sacaba el reloj y llegaba el profesor y sacaba los objetos de plástico, la realia y este tipo de cosas para enseñarle a los alumnos ¿cómo se dice en inglés o en la lengua que están enseñando, los horarios y demás? Pues estos objetos y materiales se han organizado en espacios que en el CELE de la UNAM le llamamos Sala de Recursos Audiovisuales. ¿Y qué son? Pues materiales que han adaptado los profesores y que han probado en los cursos de lengua y que se los han reunido. A lo largo de la historia, este espacio tiene 26, 25, 26 años de que se fundó y fue, bueno, la demanda de parte de los profesores. Ahí la ventaja es que había profesores por lo menos de 6, 7 lenguas diferentes. Se reunieron en cada departamento, en cada oficina había materiales, los juntaron todos y empezaron a organizarlos de manera muy arbitraria y entonces pusieron aquí los videos, aquí el audio, aquí las grabaciones, aquí las cintas de carrete, aquí. Y así fue como empezó a surgir aquello. Luego adoptaron algún método en francés o un libro de texto o el CELE mismo se puso en el mood de diseñar materiales y de diseñar cursos con el enfoque comunicativo y, en fin. Y grabaron y hicieron grabaciones auténticas, en fin. Todo esto lo reunieron en un espacio que se llama Sala de Recursos Audiovisuales. Les voy a presentar, pero aquí va a haber necesidad de su equipo para ver un video
sobre una reseña sobre la creación de la sala. Aquí tuvimos la fortuna de, en este, también está en Media Campus. Un poco mía. Sí, porque, bueno, yo me he preocupado de hacer este tipo de trabajo, de documentar lo que sucede en espacios donde llegan materiales y gente a investigar y a estudiar y a utilizar materiales y libros para, para la enseñanza de lenguas. Y creo que puede ser, bueno, interesante para ustedes que yo veo que están creciendo y tienen por ahí materiales. Al principio pueden ser 2 estantes, nada más, pero si desde el principio está, ¿cuál? Mi visión. Bueno, pues son los espacios más productivos que puede haber para generar ideas, proyectos y productos al final. En el CELE, este concepto no se ha explotado sino a través de líneas de investigación, y entonces ahí nos reunimos con los que tenemos un interés o formación o experiencia sobre un tema. Pero tal como lo hacen en otras universidades públicas en los estados de la República, donde sí hay comunidades de aprendizaje. Pero yo creo que es el espacio mejor que puede haber para producir cosas nuevas, generar, innovar. A medida que fue pasando el tiempo, empezaron nuevos sistemas de dar un idioma. Un sistema totalmente diferente. Es que los alumnos tienen Ella fue la que fundó el lugar. Los alumnos tienen que participar. Ellos tienen que estar haciendo el trabajo, no el maestro. El maestro nada más los motiva a que hablen. ¿Cómo hablan? Con práctica. ¿Cómo van a practicar? Con diferentes materiales. ¿Cómo son los diferentes? ¿Quién sabe? No sé cómo son. Un paso, otro paso, otro paso. Y ahorita, pues aquí están los diferentes pasos. Empezando por esto no existía. Esto menos. Bien, así éramos. Bien. Esto tampoco existía. Listo. Exacto. Teníamos vista al mar. Esto tampoco existía. No, de hecho, lo que había era esto. Esto sí había. Todo esto lo iniciamos nosotros. Así vamos. Qué ternura, ¿verdad? Aquí están los equipos. Entonces los alumnos tenían que sacar un sobre, responder las preguntas que estaban aquí. Pues mira, nada más Monday Night Football, pues ¿quién si no? ¿Quién iba a hacer un radio con preguntas de fútbol si no tú que te gustaba tanto? Que te gusta. Movie Guide, pues cine, fútbol, pues todos tus temas favoritos. ¿Habrá lugares todavía o si quieres que me quede para no interrumpirlos? No, sí. No puedo creer todo lo que hacía. O ahí al fondo, en alguna silla de esas. Sí, pásenle. Recordar el Señor. Uno tiene esto y le dice a su compañero, a ver, ¿cuál quieres? Escoge uno. Y levantan y van haciendo las preguntas. Empezaban a hacer las 20 preguntas hasta recibir a y el que tiene a veces el que sabe que presentar. Y un peanut, un cacahuate.
¡Qué bárbaro! ¿Cómo que qué ideas? ¿Qué ideas me tenía yo? No es original mío, pero todo lo que está aquí hecho es muy original mío. Okay. Entonces, tenemos aquí un aeropuerto y todo lo que sucede en un aeropuerto. Y esto es lo último que voy a donar a la sala de recursos audiovisuales del CERN. Eso de SRAP no está completo. Bueno, todos estos papeles que tengo aquí son las actividades que realizan los alumnos en lo que se llama el aeropuerto. Eso es, aquí está. El maestro ya sabe en los lugares que va a poner a los diferentes alumnos, los que van a ser los que trabajan en el aeropuerto y los que van a ser los pasajeros. Ahora, los pasajeros tienen sus boletos y sus instrucciones, qué van a hacer primero, qué van a hacer después y qué van a hacer después. Tienen sus tarjetas de crédito, su boleto, tienen sus cheques, todo tienen para salir a pasearse. Y se ponen las sillas de tal forma que parezca avión. Y cuando lleguen al avión, tienen su lugar a donde se van a ir así. Hasta la forma de ubicación de los Estados Unidos está aquí. Bueno, la SRAP para mí ha sido un espacio en el que me he podido desarrollar profesionalmente en uno de los campos que más me gustan de la enseñanza, que es el diseño y la adaptación de materiales. Todos los recursos que hay en esta área de italiano, pues sí fueron la inspiración para que yo decidiera dedicarme a esta parte de la enseñanza, ¿no? Aparte de la enseñanza de la lengua italiana, me interesé mucho por la elaboración, el diseño y la adaptación de materiales. Todo ese background, digamos, lo encontré aquí, ¿no? Cuando yo llegué al CELE a hacer mi servicio social, se me pidió que hiciera una revisión del material y que decidiera cuáles eran las cosas que había que modificar o actualizar, ¿no? Entonces, bueno, ese fue prácticamente mi trabajo de servicio social. Y después, cuando entré a ya formar parte de la planta docente del departamento de italiano, definitivamente me remitía todo el tiempo a los materiales de aquí de la SRAP. Ahora, bueno, siguen siendo un bagaje, un acervo de recursos de aprendizaje muy importante y sigue siendo igual de inspirador, ¿no? Es material auténtico de transmisiones italianas con los que, bueno, elaboramos actividades didácticas para poder acercar a los estudiantes a la cultura italiana. Muchas de estas cosas han sido un poco dejadas de lado justamente por integrar la tecnología, ¿no? Ahora los alumnos, por ejemplo, a lo mejor no será necesario que uno les lleve un video de Verona o de Génova o de Venecia, ¿no? A veces ellos ya con sus gadgets que traen a la clase, bueno, pues ya tienen acceso también a otro tipo de información. De cualquier manera, el material que hay aquí es valioso también por eso, ¿no? Porque, bueno, les da un panorama también un poco más amplio de lo que es realmente la cultura italiana, ¿no? Podemos trabajar, por ejemplo, con material que, sobre todo este que está aquí, estos cassettes, son grabaciones de la televisión italiana con los que un poco, bueno, ahora justamente porque están en cassette, en los salones ya no tenemos VHS, ¿no? Ya también tenemos DVD, pero también se hizo un esfuerzo por digitalizar este material. Entonces, material que antes teníamos solo en VHS, bueno, ya lo tenemos también en DVD y también lo podemos llevar al salón de clases y mostrárselo a los alumnos, ¿no? También los colegas del departamento de italiano también se han preocupado por enriquecer este acervo de películas y, bueno, en ocasiones han donado algunos títulos ya en DVD, ¿no? Que también representa un acervo muy, muy enriquecedor y que refleja también parte de la cultura italiana, ¿no? El cine italiano, los clásicos del cine italiano que incluso los alumnos
jóvenes conocen, ¿no? Sofía Loren, Marcelo Mastroianni, bueno, pues sus trabajos también están aquí en este acervo de video que tenemos en NASRAP. Y bueno, también como parte de nuestra labor docente, también son recursos que nosotros llevamos en salón de clases y que de alguna manera pues tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Para no llegar y poner solo la película y bueno, ahí véanla, pues elaborar actividades didácticas que traten aspectos que tengan que ver con los contenidos que estamos viendo en la clase y que se puedan reforzar con el video. Entonces, en ese sentido también hay un trabajo de elaboración de materiales, de actividades didácticas específicas para los videos. Aquí tenemos un cajón con cassettes. Estos cassettes forman parte del método Sprachkunddeutsch. Es un método que se utilizaba en los años 80. Era un método muy divertido porque eran situaciones muy comunicativas en el mercado. Desafortunadamente, bueno, pues con las evoluciones de la tecnología, los cassettes ya están completamente obsoletos. Y creo que este debe ser un trabajo todavía muy importante en la staff, que se digitalizara este tipo de material. Acá también tenemos algo muy interesante y también refleja la gramática y la didáctica de los 80. Estas son todavía antiguas fórmulas que se utilizaban en carruseles. En la época en que se utilizaban estos materiales, era muy difícil que los alumnos tuvieran acceso, tuvieran vistas directas de otras ciudades. Ahora, bueno, en internet ya están tours y ya están visitas guiadas por las ciudades. Pero a pesar de todo, creo que este material podría y debería de ser rescatado. No solo tiene un valor histórico y artístico importante, sino que también en la clase de lengua ha contribuido para hacer que los alumnos hablen un poco más. Aquí están ya las nuevas versiones. Para formación de profesores. Para formación de profesores, esto es importante. Y por supuesto que son un material de apoyo muy importante en los cursos. Y como comentaba hace rato, aquí en el SNAP podemos ver las tendencias didácticas durante muchísimas generaciones. Pues ahorita está el proyecto de digitalización, es muy caro. Ahorita sigue, ahí sigue. Es indispensable que exista una actualización constante de los materiales, pero sin lugar a dudas, muy caro, pero vale la pena. Es una fuente invaluable de materiales, un acervo muy interesante. Quería mostrarles este curso, este método de alemán de los años 70. Fue el primer curso de alemán por radio que se ofreció aquí en México y participaron maestros investigadores de primera línea aquí en el CELE. Muchos de ellos ya desafortunadamente ya fallecieron, pero eran pilares importantes del departamento de alemán. El proyecto es muy interesante y aunque actualmente ya hay otro tipo de materiales, es para mí muy hermoso poder recordar cómo se aprendía alemán en los años 70. Quisiera comentar también que la SRAF no nada más es una fuente de materiales que ayuda a los nuevos profesores para que sepan qué materiales consultar, sino que también es un punto importante de encuentro para los profesores. Normalmente uno corre entre cada clase y no tiene tiempo ni siquiera para saludar a los compañeros. A veces coincidimos aquí en el SRAF y tenemos 5 minutitos para comentar alguno de los temas de la semana. Es muy agradable aquí el ambiente y quizá mi único deseo para la SRAF sería que creciera un poco más, que tuviéramos SRAF, más espacio. Sala de Recursos Audiovisuales. No sé, tal vez un par de mesas más, porque aquí es muy agradable calificar algunas cosas, consultar materiales, recortar, pegar, hacer todo este tipo de actividades que normalmente uno no puede planear con mucho tiempo,
y este es el espacio perfecto. En general estoy muy contenta con todo lo que puedo encontrar aquí en el FRAR. Insisto, son 20 años aquí en el CELE y puedo decirles con mucho gusto que hay muchas cosas interesantes aquí en los materiales del departamento de alemán. El recuerdo que yo tengo respecto de la organización de esta sala de recursos audiovisuales es que fue un trabajo de hormiguitas. Los profesores empezamos elaborando nuestros materiales de acuerdo a las instrucciones que se nos daban por parte de los responsables de esta sala. Y bueno, sí fue un trabajo que nos permitió una interacción muy importante entre el grupo de trabajo de cada uno de los departamentos y entre pues, colegas de diferentes departamentos. A mí me parece que fue una parte muy importante en esa interacción que se da entre colegas que se abocan a una misma actividad, intercambio de ideas, propuestas. Me parece que fue uno de los aspectos más importantes al inicio de la creación de esta sala. Bueno, el departamento de portugués del CELE desde sus inicios siempre se caracterizó por elaborar sus propios materiales didácticos, ya fueran impresos o auditivos, dado que en México no se contaba ni se cuenta hasta la fecha con materiales adecuados para los propósitos del proceso de enseñanza-aprendizaje de portugués para universitarios, específicamente para los estudiantes de la UNAM. Por esa razón, desde el inicio, pues recuerdo muy bien a la maestra Elena da Silva, que fue realmente nuestra guía en todos los sentidos para los profesores de portugués. En los años 80 se elaboró ella es de portugués, Elena. Pues esto es una versión totalmente artesanal, ¿Elena? el curso activo de portugués que utilizamos No, Elena no tuvo hace hijos. 15 años, y todo era, pues como se verá, hecho a mano, recortes de periódicos. Se utilizaba material auténtico traído por los propios profesores, donado por los propios profesores, en este caso pues la maestra Elenizati, Bruno Alves, la propia Elena da Silva, que muchas veces le encomendaba a su hermano que vivía o vive, él sí vive actualmente, la maestra da Silva falleció hace unos años. Ella invitaba a su hermano para que nos hiciera grabaciones de radio en Río de Janeiro y posteriormente las donaba al CELE. O sea, fue un trabajo realmente titánico y realmente son materiales que hasta la fecha muchísimos no están fuera de actualidad por la temática tan bien seleccionada. Considero que digitalizando todos estos materiales podríamos recuperar muchos espacios y sí se necesita una etapa, o sea, a lo mejor a través de invitación de la propia de los propios responsables de esta sala, una invitación hacia los profesores no solo de portugués, sino de todos los departamentos, a hacer talleres donde volvamos a tener ese tipo de actividades de selección, elaboración de materiales, que realmente es una actividad muy enriquecedora, muy formativa. Creo que uno de los aspectos importantes que permitía trabajar en esta sala era una interacción continua entre el profesorado, intercambio de ideas, sugerencias, simplemente para la elaboración de las fichas pedagógicas de los materiales, pues era un trabajo que se hacía entre todos, realmente era un trabajo de grupo, un trabajo colaborativo muy interesante. Toda esa época creo que para mí fue la época en que el departamento de portugués tuvo mayor, una fuerza muy importante por ese tipo de trabajo de equipo. Había una maestra, qué linda era, Rosemary Wells, ¿te acuerdas de ella? Ella era una americana que vino aquí a México
y no sé si ya habían empezado en Estados Unidos, no sé, pero era muy creativa y sabía algo de cómo se hacían las cosas, pero agarraba, dame una hoja de cualquier hoja, hacía esto, mira, se puede hacer esto, decía, de verdad, esta es una forma de hacer un ejercicio, decía, haces unos cuadritos así, pone una palabra aquí, otra palabra aquí, hacia una oración, y pon a los alumnos así alrededor, y a cada uno le das un papel y que formen una oración. ¿Sí? Así empezamos, así empezó ella. Yo no sabía de lo que me estaba hablando. Yo era maestra de literatura en la prepa, cuando entré al CELE. Y no sabía de lo que me estaba hablando. Como un papelito así. Y así me decían, así. Entonces, ellos tienen que formar la oración. ¿Cómo lo van a hacer? Sí lo hacen, me decían. Y así empezamos. Claro que yo esto puse en mi DNA, en mi DND, no puedo hacer eso. Tengo que tener algo un poquito más elegante, ¿verdad? Pero así se empieza. Y eso va creando otras cosas. Y una cosa que empieza con unos papelitos, se va haciendo grande, 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 grande. Nos dijeron, ya tienen un salón para sus materiales. ¡Wow! Ahí este rincón era más que un rincón. Pero poco a poco, cuando empiezas una cosa, otra te viene, otra te viene, y otra te viene, y poco a poco se van haciendo las ideas. Van creciendo. Así como los niños van creciendo y se van haciendo ingenieros y doctores y todo eso, pues esto también ya es doctorado. Bueno. Bien, pues más allá de la nostalgia y lo que signifique para cada uno de ustedes, ¿sí le enciende por favor la luz? Este es el espacio que tiene el CELE para conservar, organizar, difundir y promover el uso de los materiales didácticos. Y como dice la maestra Bodosian, ella pues se fue hace algunos años, ya se retiró de ahí del CELE y regresó nada más para esto, para hacerle un homenaje y decirle, bueno, pues usted fue la que hizo esto y aquí está el resultado, hasta acá creció. Pues así empiezan las cosas, así con papelitos, como dijo ella, con una hoja. Yo los invito a que ustedes se organicen por su cuenta y en la medida que puedan aporten, porque si no, esto va a pasar. Sin embargo, ahí en el... ¿Cómo? Sí, los profesores en el CELE, en la época en que esto se hizo, era la época del boom del enfoque comunicativo y entonces pues había mucha participación, colaboración y demás. Y sobre todo porque el documentar este tipo de experiencias
fortalece a la profesión de ustedes, a ir más allá del profesor de lenguas pues que se hace ahí en el salón y con el GIS y el pizarrón. No, pues ustedes son profesionales en la enseñanza de lenguas, por eso ya hay una carrera aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, documentar esto fortalece la disciplina. Conviene, bueno, que ustedes inicien o retomen lo que andaba por ahí, que está perdido. Lo que encuentren siempre es bueno, siempre es bueno. Y a lo largo de la vida de la institución son evidencias de cómo funcionó el asunto. ¿Algún otro comentario? Bueno, además de la nostalgia esta, que bueno, venía al caso porque son 25 años, porque había que celebrar y festejar a la maestra, que fue la que empezó. Está atrás esta intención de mostrar cómo se hacían las cosas, pero también cómo se pueden mejorar. Entonces lo que hicimos para que quede como una evidencia de cómo se organiza y cómo avanza como consecuencia de esta pues de esta reflexión que se hizo en el CELE, porque esta es una parte de la biblioteca. Es la biblioteca para los profesores, pero no hay libros. Bueno, sí hay libros, pero hay materiales didácticos fundamentalmente. Y hubo una mesa redonda y, en fin, cosas de este tipo. Hicimos una base de datos. Primero fue una base de datos de este tipo, muy plana, donde nada más se catalogaban, desde la visión del bibliotecario, describir los materiales, o sea, catalogarlos, para tener un control casi administrativo, pensando un poco en el usuario y bueno, es la clasificación, el formato que puede ser en video, en audio, qué sé yo, el nivel para avanzados, de acuerdo a la lengua, tienen diferentes niveles. Unos los llaman avanzados, otros los llaman iniciales, otros los llaman básicos, otros los llaman en fin. Habilidades, comprensión de lectura, comprensión auditiva, y aquí la ubicación. Es un código ahí muy local, pero ya ya sabíamos en dónde estaban, para qué se utilizaban, quién era el autor, datos del material, en este caso era lengua, si eran materiales originales o copias, porque una gran parte de los materiales que están ahí son copias. Eso tiene una limitación, solo se pueden utilizar, como sucede hasta ahora, en el salón de clase y en el CELE, por cuestión de derechos de autor. O sea, no se pueden poner en la red ni nada por el estilo. Algunas observaciones del tipo, por ejemplo, idioma oficial alemán, imágenes de tal. Material relacionado, si es que hubiera algo con este material se anota. Y algunas palabras claves para la recuperación. Para recuperar después este sistema puede recuperar. Podía, porque la verdad es que no se avanzó y ahorita vamos a ver otra pantalla donde organizamos y describimos y catalogamos los materiales. Contenidos, este es para propósitos de administración y de saber qué tantos son. Y también describíamos objetivo pedagógico, la descripción, este es para material de audio, lado A y lado B, todavía no estaban digitalizados, eran cassettes. Índices, ¿por qué? Porque en los materiales de audio había cortes, ajá, duración, tipo y luego si tiene subtitulajes o no. Hasta ese nivel los describíamos. Ahora ya tenemos, bueno, ya está en marcha el programa de digitalización, que es caro, es muy caro el digitalizar materiales de este tipo, porque no es digitalizar todo el video completo, sino que los materiales didactizados de audio y de video tienen cortes y tienen un pietaje que va dándole al profesor la pauta para dónde usarlo y hasta dónde utilizarlo, en fin, de acuerdo con el libro de texto o con el ejercicio que planearon. Y también conserva este tipo de la información, título, subtítulo,
palabras clave, aquí ya agregamos competencias, autores y actividades comunicativas de la lengua. Aquí hay un combo donde quien captura la información lo ve. Niveles, objetivos pedagógicos y palabras clave. Este es un ejemplo de material impreso. Como todavía estamos, este es el lugar de ubicación, está en el revistero, todavía estamos en la transición, entonces hay una clasificación anterior, es ejemplar, es un ejemplar, cuántos tenemos, datos de la publicación, es material impreso, el día, el mes, porque estos son libros, son recortes de periódico o material que han estado haciendo. En fin, avanzamos hacia la digitalización con dos propósitos. Esta base de datos está en línea y se asocia a los materiales que están digitalizados. El profesor lo puede utilizar en el salón de clase, metiéndose a la base de datos, baja el archivo y lo proyecta y lo utiliza en el salón. Solo está disponible para uso de los profesores de ahí del CELE, porque no se puede poner en la red ni abrirse por cuestión de derechos de autor. Sin embargo, para propósitos educativos, si tuvieran algún convenio o una cosa, bases de colaboración legales, se podría compartir con otros centros de idiomas, pero eso depende ya de acuerdos legales entre instituciones y demás. El acervo es de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, sueco y ahora hay muy poquito de náhuatl y de japonés, que es de lo que hay más. Sí. ¿Qué pasó con tu material de la voz? Bueno, pues se pueden hacer coediciones. Ahí es cuestión de ediciones en colaboración entre dos instituciones. Si ustedes aportan algo, allá otro tanto, en fin. Hay un proyecto editorial interesante ahí en el CELE. Sí, sí. En fin, para propósitos de que ustedes tengan este es un artículo en el que se describe el trabajo alrededor de la creación y organización de espacios como la Sala de Recursos Audiovisuales. Ahora no está ahí disponible, pero bueno, se queda la dirección y ustedes pueden bajarlo, o mañana lo bajamos y lo podemos repartir acá. ¿Sí? Ok. Bueno, pues lo que sigue es ya trabajo de ustedes, la siguiente parte. ¿Y en qué consiste? El último punto es la propuesta que ustedes hagan de materiales, de una propuesta a partir de materiales didácticos. Yo traje algunos manuales de ejercicios sobre el uso, insisto en el uso del diccionario porque es en lo que tengo experiencia, pero ustedes pueden tomar decisiones acerca de actividades. Les voy a mostrar manuales de ejercicios para el uso del diccionario. Son ejercicios muy simples. Al principio nuestro proyecto era muy pobre, o sea, teníamos menos dinero, y en un solo libro muy artesanal, pues hicimos ejemplos de ejercicios en 3 lenguas diferentes. Después ya tuvimos un poco más de dinero y hicimos para cada una de las lenguas, bueno, no para cada una, para algunas de las lenguas. Este es el manual de ejercicios de ruso, del uso del diccionario de ruso, del uso del diccionario en hebreo, del uso del diccionario en francés y del uso del diccionario de español. Los de inglés no le quisieron entrar desde el principio, entonces hasta ahora los profesores de prepa, sí, ¿y por qué no le quisieron entrar conmigo? Porque yo era el de la biblioteca, yo no era el profesor de lengua, yo no era su colega, o sea, yo no sabía. Y pues tenían razón, yo no sabía de enseñanza de lenguas, yo sabía de la necesidad que había detectado en la vida cotidiana en la biblioteca sobre el uso del diccionario. Pero bueno,
Por eso fue esa fue la razón por la que los profesores de inglés no se acercaron. Dijeron, pues ¿qué? Él es el de la biblioteca, él que va a saber. Sin embargo, pasó el tiempo y pues sí, los de francés ya se acercaron, los profesores de inglés de la preparatoria ya están haciendo su manual de ejercicios, además muy interesante, y creo que lo van a poner en línea. Y los de las otras lenguas pues están en camino. El de chino ya se está elaborando y pronto va a salir. Cómo usar el diccionario de chino a partir de lo que vieron en el video. Y se pueden dar cuenta de la complejidad que significa usar el diccionario de chino. Pero bueno, los profesores por ahí van. Entonces, lo que sigue es que ustedes, les voy a pasar esto, pero también tienen sus... De estos solo tengo algunos, no me traje muchos. El de francés, ese lo puedes abrir. O del material. El de español. A ver, aquí sí les voy a pedir que se reúnan alrededor de uno. Este es italiano. El de italiano es el más transparente para todos. Perdón. Ichiban. Moichido. De nuevo. Moichido. Honto. Domo. Y el otro es Lobleta. Bien. Para... Sí. Ok, para organizar la propuesta didáctica que ustedes elaboren, primero les voy a pedir que hagan, todos saben, ya han hecho un plan de clase, ¿no? Un lesson plan, ¿sí? ¿Sí? Entonces, con el esquema que ustedes tengan en mente, o como hacen su plan de clase, hagan una propuesta muy general. Después la confrontaremos con algunas propuestas que otros profesores en otros talleres han hecho sobre el tema. ¿Sí? ¿Y qué elementos tiene el plan de clase? A ver. ¿Planificación? Sí. Ok. Bueno. ¿Sí? Pero en la jerga, en la jerga es el plan de clase. El lesson plan. A ver. A ver, aquí está. Aquí hay ejemplos de planes de clase. A ver, atención acá. Acá hay ejemplos de planes de clase. Para diferentes propósitos. Estrategias, actividades del profesor, actividades del alumno, materiales, evaluación y el tiempo. ¿Sí? Y ahí sigue. Concluye aquí el plan de clase. En este, por ejemplo, bueno, me salió muy... Pero viene igual. Actividad, objetivos, el espacio, los materiales, el tiempo, el procedimiento y la interacción o el monitoreo de parte del profesor o del estudiante, quienes intervienen. Este es otro más, este fue un ejercicio de un estudiante del curso de formación de profesores, creo. Pero ¿qué viene? Es un machote que está por ahí, el objetivo, la evaluación, el tipo de monitoreo, el material, el tipo de actividad, el procedimiento y el tiempo. Con estos elementos ustedes hagan una propuesta para promover el uso del diccionario, el explotar vocabulario o alguno de los temas que estén actualmente trabajando. ¿Lo vamos a hacer por equipo? Para que después
pasemos al frente y expliquemos el trabajo. Ustedes ya, eso es, el día de hoy no, mañana. Ahorita hagan una propuesta muy general o discutan entre ustedes acerca de algo que van a trabajar y mañana lo presentamos.